Bueno, las reglas son bastante flexibles. En realidad puedes empezar por la letra que quieras y escoger el intervalo que prefieras. Lo más importante es que una vez que has escogido un número concreto de letras para la secuencia de salto, tienes que continuar con el mismo número hasta encontrar todas las letras de una palabra. A veces es una palabra o una frase con sentido, otras veces solo es un galimatías. El matemático lituano Eliyahu Rips se considera el descubridor moderno del código de la Biblia. En 1985, Rips, junto con su equipo de investigadores, desarrolló un programa informático para encontrar mensajes ocultos en la Biblia. Leí algo sobre los códigos a finales de los 70. El libro por el que empezamos a saber de la existencia del código es el que publicaron los estudiantes del rabino ya fallecido Weizmann. Al momento me di cuenta de que se trataba de algo muy interesante que debería estudiar en profundidad. Retomando el estudio donde Weizmann lo había dejado, Rips y su equipo empezaron a trabajar en un programa informático para buscar básicamente modelos simples ocultos en el texto de la Biblia. Los resultados fueron inmediatos. Al principio aparecieron frases simples. Después, Rips se dio cuenta enseguida de que habían descifrado algo que iba a hacer temblar la tierra. Para probar su descubrimiento del código bíblico, Rips y su equipo llevaron a cabo 2 experimentos detallados y escribieron un ensayo que revolucionaría el mundo científico y religioso. Para probar la validez de los códigos, los investigadores hicieron una lista con los nombres de los rabinos más importantes de la historia, con sus fechas de nacimiento y muerte. Después las buscaron con ELS en el Antiguo Testamento. Los resultados fueron estremecedores y constituyen una prueba incluso más sólida de la existencia de los códigos. Los 2 experimentos realmente abrieron nuevos horizontes. El experimento del rabino fue... Con las fechas de los fallecimientos se publicó en la Ciencia Estadística. Ciencia Estadística, una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicó el ensayo en 1994. Inmediatamente desató una tormenta de controversia. Obviamente era un ensayo poco común. Nuestra mayor preocupación era que nuestra publicación se podría interpretar como un sello de aprobación científica. Y nos preocupaba porque realmente no queríamos que la gente lo interpretase de ese modo. Con el éxito de Rips y de su equipo, se había superado el reto de encontrar un código en la Biblia que había durado tantos siglos. ¿Pero qué contiene el código? ¿Qué está intentando decirnos? A través del espejo. En 1994, Ciencia Estadística, una revista científica importante, publicó una investigación que asombró al mundo científico. La investigación afirmaba que existía un código en la Biblia al que se podía acceder solo por medio de la informática. El 11S estaba escrito o quizás no lo estaba, pero supongamos que lo estaba, ¿vale? O lo del asesinato de Rabin. ¿Por qué la gente se pone nerviosa al descubrir incluso la simple posibilidad de que sea cierto de que todo está codificado? Digámoslo de otra forma. ¿Por qué hay muchos seres humanos que quieren creer que los códigos son ciertos? Simple y llanamente porque en realidad el ser humano quiere creer y se merece creer, y en mi opinión el ser humano tiene toda la razón, que ese es el sentido de la vida, lo que realmente importa. Sigo viendo en las noticias historias de actualidad que aparecen en combinaciones estadísticas imposibles. Son como modelos, o lo que yo llamo marcas de agua. Si quieres saber si un billete de $1 es auténtico, tienes que comprobar sus marcas de agua. Y nosotros hemos encontrado marcas de agua en la Torá. Con el descubrimiento del código de la Biblia, los investigadores se apresuraron para estudiar el contenido de los mensajes. A medida que los expertos empezaron a buscar en profundidad, las predicciones no dejaban de aparecer. Desde el primer vuelo de los hermanos Wright y Kitty Hawk hasta la reciente epidemia del SARS. ¿Estos códigos son simplemente una narración de la historia o son algo más? Los investigadores que han seguido a Rips han encontrado una multitud de relaciones fascinantes entre los códigos que muestran palabras que se encuentran próximas unas de otras en el texto bíblico y que describen sucesos importantes que han dado forma al curso de la historia. Podemos hacer cuadrículas todos los días con los sucesos históricos, así los conocemos y los estudiamos, y de esta forma desarrollamos la cuadrícula. Los investigadores del código de la Torá
Han encontrado muchas historias por casualidad. Es decir, a veces cuando no hacen ningún experimento concreto, simplemente estudian una tabla y de repente les parece ver en ella algunas palabras clave diferentes. Las revelaciones del código sobre una vasta serie de temas de la historia mundial son impresionantes. Los investigadores de códigos han descubierto muchos nombres y sucesos históricos ocultos en la Biblia. Y las probabilidades de encontrar estas relaciones históricas son astronómicas. El código de la Biblia habla de Shakespeare y de algunas de sus grandes obras en la siguiente secuencia. Shakespeare llevó al teatro Macbeth y Hamlet. La llegada de los aviones se descifró en el código bíblico cuando las palabras hermanos Wright y aeroplano aparecieron juntas en el texto. También se encuentra el espíritu pionero en una cuadrícula codificada que retrata la misión histórica del Apolo 11 con la secuencia: el hombre en la luna, nave espacial. El nombre del legendario emperador francés y los sucesos más significativos de su vida se encuentran en una misma cuadrícula: Napoleón, Francia, Waterloo, Elba. La naturaleza de este texto es tal que hay distintos niveles de códigos solapados, capas y capas de información superpuestas. Hay una infinidad de niveles de significado correcto. Los códigos no son más que uno de esos significados que pueden ser infinitos. Han aparecido ocultos los nombres de muchos de los grandes científicos y del impacto de sus descubrimientos. Aparece el descubrimiento de la electricidad de Thomas Edison y el invento de la bombilla. Edison, electricidad, bombilla. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que revolucionó el mundo moderno, aparece en una cuadrícula que contiene las palabras Einstein, ciencia y la frase completa: derrumbó la realidad presente. Incluso aparece el nombre de uno de los primeros investigadores del código, Isaac Newton, relacionado con su teoría de la gravedad. El código también ha revelado sucesos que han cambiado el curso de la historia. El devastador impacto en la economía y en la sociedad de la crisis de la bolsa de 1929 aparece con las palabras: colapso económico, depresión, bolsa, 1929. Los triunfos y tragedias de la guerra también están ocultos en el antiguo texto. El nacimiento de Estados Unidos con las palabras Revolución Americana, 1776. La caída de los zares y el nacimiento del comunismo aparecen en una misma cuadrícula. Revolución Rusa, 1917. Quizás uno de los argumentos más escalofriantes de la existencia del código bíblico son los mensajes ocultos que narran uno de los sucesos más horribles de la historia contemporánea: la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos códigos con Hitler. Existe un código de Hitler, el nazi. Aparecen claramente los nombres de las figuras y palabras clave en una cuadrícula congruente. Se encuentra la subida de Adolf Hitler. Hitler, nazi y enemigo. En la misma cuadrícula en la que se anuncia al malvado Hitler también se encuentran las palabras hombre malvado y masacre. En los códigos aparece el ataque japonés a Pearl Harbor. Los golpearán, destruir, aniquilar. En la misma secuencia aparece la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial.